La mayor tristeza en la vida de don Ramón Valdés no vino de la fama ni de la carrera, sino de las profundas heridas que sufrió en su trayectoria artística y en su vida personal. A pesar de ser un actor amado por millones, aún lleva dentro un dolor que para cualquiera es difícil de entender. Una de las cosas que más le dolió fue ser incomprendido, subvalorado y a veces no recibir el reconocimiento que merecía. No solo es un comediante talentoso, sino también una persona sincera y emotiva, pero la vida no siempre es amable con él. Nació en una familia numerosa y tuvo que presenciar muchas dificultades en la vida desde temprana edad. Criado en un entorno donde cada comida era una lucha, aprendió a aceptar las privaciones y a nunca quejarse. Pero fue esa misma situación la que le hizo anhelar siempre hacer reír a los demás, como una forma de disipar su propia tristeza. Sin embargo, no todo el mundo lo entiende. Hubo momentos en que se sintió solo incluso cuando estaba frente a miles de espectadores. Él siempre sonreía, pero a veces esa sonrisa era solo una tapadera para unas lágrimas que nadie podía ver. Aunque es famoso por su papel de Don Ramón en El Chavo del Ocho, su vida nunca ha estado llena de riqueza ni estabilidad. Nunca fue realmente rico, a pesar de ser uno de los personajes más queridos del programa. Este fue quizás uno de sus mayores dolores, haber llevado alegría a tanta gente, pero no haber tenido él mismo la paz que merecía. Hubo momentos en que no tenía suficiente dinero para pagar las cuentas, no podía comprar lujos para sus hijos, y tuvo que vivir una vida modesta hasta el final de su vida. El sentimiento de impotencia por no poder darle a su familia la mejor vida fue probablemente lo que más le dolió. La carrera de don Ramón Valdés fue un recorrido lleno de altibajos, con momentos brillantes pero también amargos. Entró en la industria del entretenimiento con una pasión ardiente por las artes y un talento natural para la comedia. Nadie puede negar que don Ramón es un actor encantador, con un estilo cómico único que nadie puede copiar. Pero el camino que tomó no fue fácil. Tuvo que trabajar incansablemente para demostrar su valía y hacerse un hueco en la competitiva industria del entretenimiento mexicano. Al participar en El Chavo del Ocho, dejó su huella con el papel de Don Ramón, un padre soltero pobre pero cariñoso. El papel se convirtió tanto en parte de su identidad que mucha gente pensó que Don Ramón era exactamente el mismo en la vida real que en la película. De hecho, aportó sus propias vivencias al personaje, convirtiendo la auténtica tristeza de la vida en un humor desenfadado. Eso ayudó a convertirlo en uno de los personajes más memorables de la televisión mexicana. A pesar de su gran éxito, su carrera no siempre fue tranquila. Una de sus decisiones más desgarradoras fue dejar El Chavo del Ocho. Cuando surgieron conflictos entre los miembros de la tripulación y ciertos términos del contrato ya no se ajustaban a sus deseos, don Ramón decidió marcharse. No fue una decisión fácil, porque sabía que El Chavo del Ocho no era solo un trabajo, sino una parte importante de su vida. Pero su orgullo y honestidad no le permitieron quedarse si ya no se sentía cómodo. Cuando dejó el programa, tuvo que enfrentar muchas dificultades en su carrera, y eso lo hizo más doloroso que nunca. Hubo momentos en que intentó regresar con otros proyectos de comedia, pero ninguno pudo traerle el éxito como El Chavo del Ocho. Probó suerte en otros programas de televisión, pero el público todavía lo recordaba como Don Ramón, lo que le hacía difícil escapar de esa imagen. Muchas veces se sintió atrapado en la misma sombra que él mismo había creado. Le encantaba su personaje, pero al mismo tiempo se sentía presionado por no poder encontrar una nueva dirección. Sus esfuerzos en su carrera a veces le hicieron llorar. Entre bastidores, había días en los que se sentía agotado, en los que ya no estaba seguro de su futuro. Trabajó duro durante muchos años, pero lo que obtuvo a cambio no siempre fue proporcional al esfuerzo que realizó. Hubo momentos en que se enfrentó a la decepción, cuando los nuevos proyectos fracasaron, cuando las oportunidades que había esperado nunca llegaron.
Largas noches de contemplación, lágrimas derramadas cuando nadie miraba, fueron parte de la desafiante vida de don Ramón Valdés. Sin embargo, nunca abandonó el arte. Siempre intentó hacer lo mejor que pudo para seguir contribuyendo con la audiencia, incluso cuando su salud se fue debilitando gradualmente. En sus últimos años, todavía actuaba y subía al escenario, aunque su cuerpo ya no era el de antes. Luchó contra el cáncer de pulmón, pero nunca permitió que esto apagara el fuego de la pasión dentro de él. Incluso cuando sabía que no le quedaba mucho tiempo, mantuvo el ánimo en alto, siguió sonriendo y trajo alegría a todos los que lo rodeaban. La vida de don Ramón Valdés fue una trayectoria difícil, pero admirable. Superó muchas dificultades, trabajó incansablemente para perseguir su sueño y llevó risas a millones de personas. No importaba cuánta tristeza lo persiguiera, no importaba lo injusta que fuera la vida, él seguía caminando con determinación y un corazón amoroso. Las lágrimas que derramó, las largas noches que pasó dando vueltas en la cama, fueron parte de ese gran artista, un hombre que nunca se rindió al destino, un hombre que vivió plenamente con el arte hasta sus últimos momentos. Los logros que don Ramón Valdés siempre trató de alcanzar no fueron solo en el campo del arte, sino también los valores que quiso preservar y difundir a lo largo de su vida. Para muchas personas, el logro se mide por la fama, el dinero o los premios prestigiosos, pero para don Ramón, su mayor logro fue llevar alegría a la gente y construir una vida con sentido, aunque eso supusiera sacrificar mucho. Durante su carrera dejó una huella indeleble en los corazones de la audiencia. El papel de don Ramón en El Chavo del Ocho no solo es un personaje cómico, sino también un símbolo de honestidad, perseverancia y optimismo ante las dificultades de la vida. Don Ramón no tiene mucho dinero, y su casero siempre le pide dinero para pagar el alquiler, pero nunca pierde el sentido del humor y el amor por su hija. Esa imagen refleja su verdadero ser. Una persona que no es rica en cosas materiales, pero siempre es rica en compasión y devoción. Uno de los mayores logros de don Ramón es su capacidad de conectar con públicos de todas las edades. A diferencia de muchos otros comediantes que simplemente hacen reír a la gente, don Ramón tiene un estilo de actuación natural, accesible y sincero. No necesita recurrir a trucos vistosos ni a situaciones cómicas exageradas, sino que con solo una mirada, una palabra o un pequeño gesto puede hacer reír o conmover al público. Eso es algo que no todos los actores pueden hacer. Aunque mucha gente solo lo recuerda por El Chavo del Ocho, don Ramón tuvo una larga trayectoria en el entretenimiento mexicano. Ha participado en decenas de películas y programas de televisión, ha colaborado con muchos otros artistas famosos y siempre ha dejado su propia huella. Ha trabajado con grandes nombres como Germán Valdés, Tintán, Cantinflas y muchos otros comediantes legendarios. Aunque no siempre desempeña el papel principal, cada vez que aparece aporta un encanto irresistible. No es solo un actor, sino también un verdadero artista que sabe contar una historia y transmitir emociones de forma sutil. Además de su carrera como actor, don Ramón también quería crear el mejor ambiente para su familia. Para él, carrera y familia siempre van de la mano, pero no siempre puede equilibrarlas. Tuvo que sacrificar mucho tiempo con sus seres queridos para poder trabajar y ganar dinero para mantener a su familia. Había días en que salía de casa temprano en la mañana y solo regresaba cuando todos dormían, para luego volver a salir al día siguiente. Sabía que se había perdido muchos momentos importantes en la vida de sus hijos, y eso era algo de lo que siempre se sentía arrepentido. En el amor y el matrimonio, don Ramón Valdés también conoció tristezas que no fueron fáciles de superar. La vida de un comediante parece glamorosa en el escenario, pero detrás de escena hay soledad y luchas con el amor. Se casó con Araceli Julián, mujer importante en su vida, y con ella tuvo hijos a quienes amó mucho. Pero su matrimonio no siempre fue fácil. Las presiones laborales,
los cambios de vida y las dificultades financieras crean brechas que a veces no se pueden salvar. Aunque ama a su familia, la vida de actor famoso le impide pasar tiempo completo con su esposa e hijos. A menudo tenía que estar lejos de casa, actuando en muchos lugares, y eso hacía que la relación entre él y su esposa enfrentara muchos desafíos. Hubo momentos en los que se sintió impotente al darse cuenta de que no había nada que pudiera hacer para mantener feliz a su familia, que por mucho que lo intentara, las brechas en su matrimonio cada vez eran más grandes. Al final, aunque todavía tenían muchos sentimientos el uno por el otro, no pudieron evitar las grietas. Pero su mayor tristeza no vino solo por su matrimonio, sino también por lo que había perdido en el amor en general. Don Ramón es un hombre muy emotivo, aunque no siempre es capaz de expresarlo. Tiene un gran corazón, siempre queriendo dar atención y cuidado a las personas que ama, pero a veces no sabe cómo expresarlo adecuadamente. Esto hace que a veces se sienta solo, incluso cuando hay mucha gente alrededor. Sus allegados sabían que aunque siempre sonreía y hablaba, en el fondo tenía una tristeza de la que nunca hablaba. En sus últimos años, su salud fue decayendo gradualmente y enfrentó un cáncer de pulmón, resultado de años de tabaquismo intenso. También fue el momento en el que se dio cuenta de que lo más importante no era la fama ni el dinero, sino los momentos con la familia y los seres queridos. Pasó más tiempo con sus hijos, tratando de compensar lo que no había podido hacer en el pasado. Pero el tiempo nunca es suficiente. A medida que su condición empeoraba, sabía que no le quedaba mucho tiempo, y eso le dolía más que cualquier otra cosa. Durante sus últimos días, don Ramón no solo enfrentó el dolor físico, sino que también luchó con pensamientos de lo que había y no había podido hacer en su vida. No se arrepiente de lo que ha dedicado al arte, pero desearía haber tenido un poco más de tiempo para amar más, para corregir errores, para reducir el ritmo y disfrutar de lo verdaderamente importante. Pero a pesar de la tristeza, a pesar de la pérdida, todavía era un hombre que vivía una vida orgullosa. Hizo reír a millones, dejó un legado imborrable en la cultura pop mexicana y, lo más importante, se mantuvo fiel a quien era, sincero, optimista y dedicado a su arte. Don Ramón Valdés no es un hombre rico en cuanto a cosas materiales, pero posee un activo inestimable que no todos tienen: el cariño y la admiración de millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, cuando se trata de su patrimonio real, su vida es una historia diferente de las imágenes lujosas que muchas personas suelen asociar con las celebridades. A pesar de ser uno de los actores más queridos de México, don Ramón nunca fue realmente rico. A lo largo de su carrera, ganó dinero actuando en películas, programas de televisión y actuaciones, pero nunca vivió en el lujo. De hecho, hubo momentos en que su vida fue muy difícil y le costó llegar a fin de mes. Esto es algo similar al personaje Don Ramón en El Chavo del Ocho, un hombre a quien su casero siempre le pide alquiler y vive en la pobreza. Lamentablemente, no fue solo un papel en la pantalla, sino que también reflejó una parte real de su vida. Don Ramón no posee villas de lujo ni coches caros. Durante sus años dorados, vivió una vida sencilla, sin ostentación ni lujo. No le interesa mostrar riqueza ni perseguir cosas materiales, solo quiere vivir una vida pacífica con su familia y seres queridos. No tiene una colección de coches de lujo, ni hace vacaciones lujosas en playas famosas, sino que gasta la mayor parte de su tiempo y dinero en cosas más sencillas, pero más significativas: cuidar de sus hijos, ayudar a sus amigos y hacer reír a quienes le rodean. Cuando su salud empezó a fallar, ya no tuvo tantas oportunidades de trabajar como antes. El cáncer de pulmón le obligó a limitar sus actividades artísticas, lo que también afectó a sus ingresos. En sus últimos años, vivió una vida modesta, contando con el apoyo de familiares y amigos. Aunque no tenía mucha riqueza,
Estaba rodeado del amor de sus seres queridos y para él eso era lo más importante. Su hija, Carmen Valdés, ha hablado en numerosas ocasiones de la tristeza que vivió su padre. Como persona más cercana a don Ramón durante sus últimos años, Carmen comprendió mejor que nadie las dificultades que afrontaba su padre. En muchas entrevistas, ella siempre enfatizó que su padre no solo es un comediante talentoso, sino también un gran padre que siempre ama a sus hijos incondicionalmente. Carmen dijo una vez que aunque don Ramón siempre aparecía alegre en el escenario, cuando regresaba a casa tenía momentos de reflexión y tristeza. Su dolor no era algo que el público pudiera ver, pero para su familia era parte de la vida cotidiana. Recordó las veces que él se sentaba solo, pensando en la vida, en lo que había hecho y en lo que se arrepentía. Ella sabía que tenía que sacrificar mucho para llevar alegría a los demás, olvidándose a veces de sí mismo. Una de las cosas que más le dolió a Carmen fue que su padre no recibiera el reconocimiento que merecía en su carrera. A pesar de ser un actor legendario, nunca recibió los grandes premios, nunca recibió el honor que merecía. Para Carmen, eso fue injusto, porque sabía que su padre había dedicado su vida al arte y debía ser recordado no solo como actor, sino como un gran artista. Carmen también contó sobre los últimos momentos de su padre, cuando supo que no le quedaba mucho tiempo. A pesar de su enfermedad, don Ramón se mantuvo optimista. No se quejó ni culpó a su destino. Simplemente quería disfrutar sus últimos momentos con su familia. Sabía que iba a morir, pero lo que más le importaba no era la muerte, sino dejar un legado del que sus hijos y su público pudieran estar orgullosos. Para Carmen, don Ramón no solo fue un padre, sino también una inspiración. Ella siempre estuvo orgullosa de él, no solo por su talento, sino también por su carácter, humildad y amor ilimitado por su familia. Ella cree que aunque él ya no esté en este mundo, el amor y los valores que dejó atrás existirán para siempre. La vida de don Ramón Valdés es un testimonio de que la riqueza no se mide solo por el dinero o las posesiones, sino también por el amor, la dedicación y los hermosos recuerdos que una persona deja. No tiene casas lujosas ni coches caros, pero tiene un lugar firme en los corazones